La importancia del estudio de la solidificación radica en que este fenómeno se encuentra presente en muchos procesos que van desde la producción a nivel ingenieril hasta la física del estado sólido. En sí, la solidificación abarca una amplia gama de procesos, desde la producción en masa de productos colados continuamente, colados por precisión, hasta la fabricación de piezas a partir de superaleaciones o la fabricación de cristales con alta pureza. Pero, ¿qué es solidificación y cómo podemos entender este fenómeno? La solidificación es una transformación de fase en donde partimos de una fase que se encuentra en estado metaestable y pasamos mediante transformación a una fase estable. Es decir, partimos de una fase en estado líquido a una fase en estado sólido. También lo podemos entender como un proceso donde los átomos son transferidos de un estado líquido desordenado a un estado sólido más ordenado. La rapidez de este proceso es descrito y controlado por leyes cinéticas, las cuales describen el movimiento de los átomos durante el reacomodo. La teoría de la solidificación es la base para modificar la microestructura y la calidad de los productos en distintos procesos. Procesos como colada continua, fundición en todas sus variantes, soldadura, atomización, son algunos ejemplos. En materiales metálicos, su importancia radica en que su principal aplicación práctica es la fundición. Este proceso es el más socorrido debido a su bajo costo. Si las propiedades de los materiales colados fueran fáciles de controlar, entonces la solidificación sería un proceso aún más importante, ya que los beneficios que nos puede aportar es un control de la estructura, control de la segregación o gradientes de concentración en el material, un control de la segregación de elementos, control de los defectos macro y microestructurales, así como un control de las propiedades en general del material. Algunos de los problemas que podemos evitar mediante un control más preciso del fenómeno de la solidificación durante un proceso son evitar microestructuras iniciales defectuosas, problemas de macro y microsegregación, así como problemas de porosidad. En términos de materiales metálicos, podemos clasificar la solidificación en metales puros y aleaciones. ¿En qué difiere la solidificación de una aleación a la solidificación de un metal puro? Cuando se habla de aleaciones no se tiene un solo punto de fusión, siempre se tiene un intervalo de fusión que está establecido por la línea de líquidos y la línea de sólidos. Entre estas temperaturas, el material coexiste en ambas fases, en fase líquida y en fase sólida, por lo que todo el rango de temperatura entre líquido y sólido es el intervalo de fusión del material, mientras que en un metal puro únicamente se tiene un solo punto de transición. El estudio de la solidificación para una mejor comprensión se divide en varias escalas. La primera es la escala macroscópica. En esta escala podemos estudiar tanto los granos como defectos, así como algunos efectos superficiales en nuestro material. En cuanto a los granos, podemos observar una macroestructura de granos columnares o de granos equiaxiales. Podemos no solamente estudiar la forma, sino también el tamaño, si estos son homogéneos o son heterogéneos. Algunos de los defectos macroscópicos que podemos analizar son las grietas, poros, rechupes o algún otro tipo de posible segregación. Entre los efectos superficiales podemos observar una posible erosión o algún cambio de la composición después de un revelado químico. A una mesoescala podemos observar una transición en la estructura de nuestro material. Ya no estamos en una escala muy grande, muy burda y comenzamos a observar, por tanto, subestructuras dentro de nuestros granos. A una escala micro alcanzamos a detallar mucho más la subestructura de nuestro material, si éste presenta gradientes de concentración o si éste tiene la estructura característica dendrítica, podemos alcanzar a presenciar algunos tipos de defectos, principalmente relacionados a segregación, es decir, coring dentro de nuestro material, algunos defectos microscópicos como podría ser además
algún tipo de impurezas mediante la observación en los microscopios, como puede ser lo relacionado a la posición, el tipo de impureza, la cantidad y posible naturaleza de los mismos. En cuanto a los granos, si estamos hablando de un material altamente diluido, podemos observar su forma, tamaño y la homogeneidad en cuanto a la distribución de estos. Finalmente, a esta escala podemos alcanzar a observar las fases, el número, el tipo, tamaño, nuevamente la homogeneidad y los límites que presentan. Finalmente, a una nanoescala estamos hablando más en términos cristalinos. En esta escala podemos trabajar no solamente con el tipo de estructura cristalina y sus transiciones, sino posiblemente con esfuerzos concentrados durante la solidificación, dislocaciones, así como la presencia de defectos puntuales en nuestro material. Regresemos al ejemplo anterior en donde deseamos fabricar un componente a partir de un proceso de fundición. En un crisol tienes tu material en estado líquido. Después, reducimos la temperatura por abajo de la temperatura de fusión. A esta temperatura ya se pequeños embriones. Estos embriones crecerán y posteriormente darán paso a la estructura del material. Durante este periodo habrá un cambio en la energía libre debido a que algo de líquido ya se ha transformado en sólido. Este cambio en la energía tiene un aspecto volumétrico y un aspecto en términos superficiales. El aspecto volumétrico proviene de la transición que llevamos a cabo de una fase líquida a una fase sólida a una temperatura por abajo de la temperatura de fusión. Entonces la energía libre se libera y por tanto es una energía negativa. El término superficial está asociado a cuando el sólido se forma, es decir, un área superficial se crea y tiene una energía asociada. Esta energía se debe de proporcionar ya que es la que dará paso a la generación del núcleo. Por tanto, el proceso de solidificación en su inicio depende de dos etapas. Primeramente, la etapa de nucleación y posteriormente la etapa de crecimiento. Entonces, la solidificación se puede dividir en dos fenómenos. El primer fenómeno, que es el de la nucleación, y el siguiente, el del crecimiento. La nucleación, como mencionamos, es la formación de una nueva fase a partir de una fase precursora. El crecimiento, por su parte, comenzará una vez se tenga una cantidad suficiente de núcleos estables. La nucleación de una nueva fase a partir de un material fundido se asume como la formación de una nueva fase formada a partir de racimos atómicos o clústeres. Este tipo de fenómeno se puede dar de forma continua o de forma instantánea. De forma instantánea, una vez que alcance un cierto subenfriamiento, es decir, una caída de la temperatura del baño metálico con respecto a la temperatura de fusión. Esto actúa como una fuerza impulsora a partir de la cual se desencadena directamente la nucleación. Por otro lado, la nucleación continua se da durante un periodo prolongado de subenfriamiento. A bajos subenfriamientos tendré una velocidad de nucleación baja, mientras que conforme incrementemos el subenfriamiento, el número de núcleos aumentará. Los clústeres formados variarán en tamaño debido a las fluctuaciones térmicas que son de tipo estadístico, es decir, la fluctuación térmica no será homogénea en todo nuestro sistema. Puntos como impurezas que se quedan en el baño metálico, como las paredes de nuestro molde, ayudarán a incrementar estas fluctuaciones. Un ser que alcanza un tamaño crítico mínimo puede continuar con su crecimiento. La rapidez a la que ocurre el crecimiento continuo de nuestros clústeres o racimos se designa a menudo como la rapidez de nucleación. Los clústeres en una nueva fase que excedan el tamaño crítico requerido para el crecimiento continuo usualmente se llamarán núcleos, es decir, por abajo del tamaño crítico tendremos los embriones y por arriba del tamaño crítico serán llamados núcleos.
Es poco probable que surja un núcleo debido a una fluctuación térmica ocasional. Más bien se forma mediante un embrión que gradualmente incrementa su tamaño incorporando nuevos átomos que se encuentran en sus alrededores. Es decir, ya estamos hablando de la etapa de crecimiento. Para hablar de la solidificación como una transformación de fase, desde el punto de vista termodinámico, tenemos que recurrir a la fuerza motriz de la solidificación. En estos términos, la energía libre se puede emplear para entender el comportamiento cercano a la temperatura de fusión. En este punto, tenemos un equilibrio entre la energía libre de la fase líquida y la fase sólida. Por abajo del punto de fusión, el sólido presenta una menor energía libre respecto al líquido, por lo que el sólido es la fase estable. Por arriba del punto de el líquido es más estable que el sólido. Por otro lado, por arriba del punto de fusión, el líquido es la fase más estable, esto respecto al sólido. La diferencia en energía libre entre la fase líquida y la fase sólida a una misma temperatura por abajo de la temperatura de fusión actúa como una fuerza motriz para la solidificación del líquido subenfriado. Entre más grande sea la fuerza motriz, mayor será la tendencia a la cristalización de la fase. Durante el proceso de solidificación espontáneo, el cambio en la energía libre de Gibbs es negativo. Esto debido a que el calor se pierde a los alrededores. Debido a que se desea que la fuerza motriz sea positiva para un proceso espontáneo, la fuerza motriz, por tanto, será el cambio negativo de la energía libre de Gibbs para la solidificación. La variación en la energía libre depende de dos puntos. Primeramente, del cambio en la entalpía durante la fusión. Para el caso específico de la solidificación, si el sistema emite calor, su contenido calórico se reduce, por lo que el delta H es negativo. La cantidad de calor absorbido por el medio, es decir, un delta H negativo, es en realidad una cantidad positiva. La energía libre también depende del cambio en la entropía durante la fusión, es decir, el cambio que se da durante la transición de líquido a sólido. Para obtener una expresión útil de la fuerza motriz, debemos recordar que la energía libre depende del cambio de la entalpía y del cambio de la entropía. En el punto de fusión, la temperatura de trabajo será la temperatura de fusión, por lo que fases líquida y sólida estarán en equilibrio. Esto indica directamente que el cambio en la energía libre será igual a cero, es decir, el cambio de la energía entre las dos fases que estamos trabajando nos indicará directamente cero. Por tanto, la fuerza motriz para la solidificación estará dada por el cambio negativo de la energía libre de Gibbs. Por lo tanto, la fuerza promotora de la nucleación, es decir, la fuerza motriz de solidificación cercana al punto de fusión, es proporcional al subenfriamiento del material y al calor de fusión del mismo.